Es para el Círculo Hispanista un honor, haciendo alarde precisamente de la hispanidad, el que nuestro próximo ponente haya aceptado nuestra invitación. Don Michael Arista Salado. Es licenciado en Artes Liberales, con estudios de Derecho en la Universidad de La Habana, exiliado en Estados Unidos. Se pueden ustedes imaginar el devenir vital que hoy nos acompaña. Gran investigador histórico, especialista en heráldica cubana, ceremonial de protocolo, historia y teoría de las condecoraciones. Se declara como un espíritu de contradicción que enarbola la defensa contra las injusticias como signo personal. Su ponencia lleva por título ¿Podría ser Cuba una comunidad autónoma? Michael, muchísimas gracias. Te escuchamos. Gracias a ustedes por la invitación. Después de esa presentación, ¿quién será, no? Efectivamente, ante todo, muchas gracias. Gracias a todos, es un placer estar aquí. La pregunta es si Cuba puede ser una comunidad autónoma, y no hay que olvidar que Cuba y Puerto Rico dejaron de ser españoles como autonomía de España. O sea que no es algo, digamos, llevado a la fantasía, sino que dejaron de ser españoles como autonomía. Efectivamente, el Tratado de París de 10 de diciembre de 1898 es el instrumento jurídico que pone fin a la guerra hispanoamericana, pero que además ataca a España en dos pilares fundamentales de la soberanía. Uno es el poder político, porque le indica, o sea, es un tratado impuesto por la potencia vencedora que le indica a España quiénes pueden ser ciudadanos españoles. En ese sentido, el artículo 9, por ejemplo, del Tratado de París, ordena a España desnaturalizar, decretar la desnaturalización masiva y forzosa de sus propios ciudadanos originarios además. Y por otra parte, el otro pilar que ataca el Tratado de París es la integridad territorial. Obviamente, Cuba y Puerto Rico, como territorios españoles de pleno derecho, son desgajados de España, y hasta hoy, bueno, la pregunta 125 y 126 años después, ¿puede Cuba o Puerto Rico regresar a ser parte de España? Yo creo que sí. En octubre del año pasado, iniciamos una petición en el Consejo, radicada en el Consejo de Ministros. Menos de 3 meses después nos fue respondida. Y esa petición, que lo que hace es probar que Cuba y Puerto Rico son territorios españoles de pleno derecho, prueba además que los ciudadanos españoles, las personas que vivían en Cuba y Puerto Rico eran ciudadanos españoles originarios, que fueron desnaturalizados sin su consentimiento, sin intervención judicial, sin notificación, solo por el hecho de vivir en Cuba y Puerto Rico, solo por la desgracia de haber nacido en un país donde hubo guerra. Eso nos parece que es inconstitucional, viola la norma vigente, que es la norma vigente en aquel momento, que es la Constitución de 1836. Recordemos que por un decreto del gobierno del 2 de abril de 1881, el título primero de la Constitución del 76 se hace extensivo a Cuba y Puerto Rico. No solamente eso, las leyes civiles fundamentales del reino, dígase el Código Civil, la ley de registro civil, ley electoral, leyes que rigen para ciudadanos se hacen extensivos a Cuba y Puerto Rico. Por lo tanto, los habitantes de Cuba y Puerto Rico que van a votar, que se inscriben en el registro civil, que si habiendo nacido en Cuba o Puerto Rico, si están fuera del territorio, otorgan testamento ante los cónsules españoles, evidentemente son ciudadanos españoles. Pero además hay otro decreto del gobierno y la legislación en este sentido es muy incisiva. La legislación quiere cortar esa brecha que muchas veces existe en el imaginario, pero realmente todos los españoles que vivían en Cuba y Puerto Rico, incluso los que fueron los esclavos que fueron liberados, son ciudadanos españoles por el simple hecho de haber nacido en un territorio español. Entonces, tomando en consideración esto, teniendo en cuenta que en 125 años el tratado no ha sido recurrido ante los tribunales de justicia, valga la redundancia, es de justicia pedir que, en primer lugar, el artículo 9, que además está vigente, para vergüenza,
que el artículo 9 sea denunciado y expulsado del ordenamiento jurídico español, de manera tal que los descendientes de esos españoles que fuimos desnaturalizados sin nuestro consentimiento, sin siquiera querer separarnos de España. Recordemos que hubo más españoles en Cuba y Puerto Rico luchando por España que contra ella. Entonces, yo pienso que a eso se nos ha olvidado y en este sentido llevamos una lucha por primera vez, y esto es algo histórico, por primera vez en 125 años, el Tratado de París es recurrido ante los tribunales españoles. Está en la Audiencia Nacional ahora mismo, fue presentado un recurso contencioso administrativo y esperamos que sea resuelto. Tenemos todas las vías a nuestra disposición. Nosotros pensamos que muy posiblemente terminemos en Estrasburgo. Afortunadamente la jurisprudencia europea está a nuestro favor. Pero lo más importante que es, nosotros queremos, o sea, cuando digo nosotros me refiero a la autonomía concertada para Cuba, las organizaciones en Puerto Rico, además, que abogan por lo mismo. La idea es que cuando este caso llegue al Tribunal Constitucional, a Estrasburgo, tenemos que asegurarnos que existe un estado de opinión, que todos sepamos que hay descendientes de españoles en Cuba y Puerto Rico que fueron desnaturalizados, que su exilio político fue decretado y de un plumazo salieron del seno de la patria y que queremos regresar. Eso, independientemente si esté de acuerdo o no, entiendo que puede ser un reto demográfico, un reto económico, pero eso es otra discusión. Lo esencial aquí es que hubo una discriminación y que ciudadanos españoles, no estamos hablando de otra cosa que hermanos nuestros, ciudadanos españoles fueron desnaturalizados masiva y forzosamente. Y ahora que tenemos los mecanismos dentro del derecho que nos permite exigir que se nos respete ese derecho y que se nos restituya la condición de español que nunca se nos debió haber quitado. Yo apelo a ustedes y que puedan difundir la voz en la medida de sus posibilidades. ¿Cómo ustedes entienden? Muy bien. Cualquier pregunta que ustedes quieran hacer, con mucho gusto, diga usted. El tema es interesante. Abrimos un turno. Correcto. ¿Puedo responder? La demanda que nosotros presentamos, que ahora mismo está en la Audiencia Nacional, lo que pide es que el Estado español reconozca que el artículo 9 es inconstitucional. Sí, es nulo. Y es nulo porque el Estado no tiene capacidad para retirar la ciudadanía. Ahora, sea el Estado español, sea por orden del Tribunal Europeo, Estados Unidos tiene poco que decir sobre la ciudadanía, sobre todo cuando España ha legislado ley de memoria, ley de otra memoria, los sefardíes. Entonces, si la ratio es la misma, yo no creo que Cuba y Puerto Rico sean tan importantes para Estados Unidos como lo eran hace 125 años. Y de hecho, la prueba está en que Estados Unidos ha dejado de la mano nada más que hay que ver. No creo, yo creo que resolvería un problema a Estados Unidos. Pero bueno, ese es mi criterio. Yo pienso que mucho, no creo que Cuba y Puerto Rico tengan esa importancia ahora mismo. Y que en todo caso, en caso en que la mayoría de la población cubana y puertorriqueña se convierta en españoles, serán países de la OTAN, o sea que hay una afinidad de interés. No veo ese conflicto, no veo ese conflicto, pero bueno, hay que ver qué pasa. De todas maneras, Estados Unidos no entra en esta ecuación. O sea, no estamos hablando de territorio, no estamos hablando de reunificación, no estamos hablando de nada por el estilo. En ese caso sí es cierto que habría que tener el permiso de Estados Unidos para Puerto Rico, porque Puerto Rico pertenece a Estados Unidos. Pero en este caso solo la ciudadanía, y por ahí vamos a empezar.
esa pregunta yo no la puedo responder por obvias razones. Escapa todo ámbito de mi investigación. Habría que preguntarle a los puertorriqueños. Bueno, yo creo que un puertorriqueño especialista en la materia sería la persona indicada para responder. No obstante, se han realizado varias votaciones y es un tema complejo, es un tema que necesita, que no puedo responder en 5 minutos. Es un tema bastante... El estatus de Puerto Rico es la libre asociación y esa libre asociación está determinada por una ley del Congreso. ¿Hasta qué punto es o no es, o ya esos son temas que escapan a ya, pero no, nada de eso implica, nada de eso, digamos, menoscaba el hecho de que los puertorriqueños decidan o por opción hacerse españoles. El problema fundamental aquí, y es una diferencia capital, es que en Cuba es atractiva la ciudadanía española. Es atractiva, es una ciudadanía europea, primer mundo, fuerte. La ciudadanía cubana no sirve para nada. O sea, la ciudadanía es tan importante que se dice que es el derecho a tener derechos. Y en ese sentido, la ciudadanía española es evidente que es una excelente ciudadanía. En el caso puertorriqueño, tiene que competir con la ciudadanía norteamericana, que es una ciudadanía fuerte. Entonces, teniendo en cuenta esas diferencias, hay que ir trabajando. Pero ya eso es un tema de una gracia política, si yo quiero extender la ciudadanía a 3, 4, 5, 6, 7 generaciones. Pero en este caso no se trata de una gracia política. Hay una injusticia y hay una privación de un derecho fundamental, que además el derecho de la Unión Europea reconoce como un derecho fundamental. De hecho, hay jurisprudencia europea que castiga a estados que han retirado la ciudadanía originaria a sus ciudadanos. Y estamos hablando de ciudadanía originaria. Bueno, mi investigación es básicamente jurídica y tiene que ver con el derecho de ciudadanía, que es un derecho fundamental, personalísimo. No está volcada a ese tema histórico. Por lo tanto, yo no tengo el dato para satisfacer su pregunta, lo lamento mucho. Lo que sí le puedo decir es que las investigaciones, hasta donde yo conozco, la investigación lo que ha arrojado es que el esquema, la construcción del barco es defectuosa y que esa misma voladura ha ocurrido en otras oportunidades. No hay, hasta donde yo conozco, pero yo no soy el especialista, que a la que usted le debe preguntar, no existe esa declaración expresa de que fuimos nosotros, hasta donde yo conozco. Lo lamento. Más preguntas, por favor. Yo sí quiero decir que es importante que este tema salga, que esté presente, que se pueda difundir, porque aunque los tribunales aunque los jueces solo deben obedecer a la ley y solo la ley, es evidente que en la medida en que el tema sea conocido, que se sepa que los descendientes de españoles expulsados de España reclaman que se les reconozca su ciudadanía porque les corresponde, porque fueron desnaturalizados. Yo pienso que es importante por un problema de solidaridad y porque es bueno que sea parte de las opciones que tiene la sociedad española. Una decimoctava autónoma. Bueno, hay varias preguntas. Hay varias preguntas que escapan. Hay varias que escapan también, escapan con mucho el ámbito de la demanda. Esta demanda lo que dice es: España firmó el artículo 9. Ese artículo 9 obliga a España a desnaturalizar a sus propios ciudadanos en contra del derecho español, en contra del derecho internacional. Es además inconstitucional y además viola el Jus Cogens, que son normas sagradas del derecho internacional que ni siquiera se pueden violar por tratado. Eso es todo lo que pide la demanda.
Es decir, que al declarar ese artículo 9 nulo, los efectos deben retrotraerse al momento anterior al canje de las ratificaciones. Eso significa que debe abrir la puerta a que los descendientes de españoles en Cuba y Puerto Rico puedan acceder a la ciudadanía española. El tema de la reunificación, si se va a convertir en una comunidad autónoma, eso no lo puedo decir yo, eso lo tendría que decirlo cubanos y españoles también. El lado de la pregunta es si hay condiciones y la opinión pública. Yo no tengo encuestas a la mano, pero no creo que sea... por ejemplo, en Cuba es más complicado porque el tema no se trata. O sea, la historia ha sido enterrada. Los cubanos no sabemos que fuimos españoles, increíblemente. Y se puede ver, la evidencia está en el censo de 1899. Si usted compara, usted toma el censo, que además es público, usted ve las tablas que dice ciudadanos de Cuba, ciudadanos de España. El censo mismo, que por supuesto está hecho con un propósito, pues es engañoso. O sea, está todo preparado para digamos, no guiar por buenos senderos a la población. Entonces, en Cuba, por ejemplo, el tema de la opinión pública es mucho más complejo. Es mucho más complejo. Aun cuando la ciudadanía española sea atractiva. Es muy interesante porque el nacionalismo cubano a ultranza no entiende mucho de análisis, ¿me explico? Pero bueno, tendremos que ir haciendo encuestas, buscando. O sea, el tema tiene que explorarse. No, por supuesto, y entiendo perfectamente, lo entiendo perfectamente. Y yo siempre he dicho que en ese caso, ese hipotético caso, es lo último, es el último paso. Pero ahora vamos a centrarnos en la ciudadanía, que es lo único que estamos pidiendo. Nosotros no estamos pidiendo ser comunidad autónoma, no estamos pidiendo absolutamente nada más de lo que nos corresponde, que es la ciudadanía española, el vínculo civil con el Estado español, que fue cercenado de cuajo. Ya después hablaremos. Pero ahora mismo yo pienso que todas las fuerzas y todas las energías las estamos concentrando en el tema de la ciudadanía. Te voy a